Gloria a Dios, paz de Cristo. Amén. Bendiciones para todos, que Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más a un estudio más de la palabra. Vamos a ser guiados hoy en esta tarde, como siempre, por el único Dios verdadero, por el Señor Jesús, que nos guía a través de su Santo Espíritu. Y hoy en esta tarde vamos a estar hablando de lo que avisaban ya los profetas, o lo que avisaban mucha gente, que se le había dicho lo que iba a pasar, se le había revelado los tiempos postreros. Pero en esta tarde vamos a ver nosotros acerca de los hombres y de los maestros, pero el tema de hoy es falsos maestros de los últimos días. Y vamos a poner bien en claro que un maestro viene siendo también un hombre, y un maestro que se dice ser también maestro o hombre está relacionado porque es gente como usted y como yo, pero va a haber un carácter, dice en la Biblia, donde estos hombres nosotros los vamos a poder ver las acciones, los pensamientos, los sentimientos, todo tipo de cosa que ellos hagan. Va a ser ya una señal de los tiempos finales, de los tiempos postreros. Pero vamos a ver, para poder, como siempre, entender que el Señor diario viene hablando acerca de una palabra fiel. Sí, porque una palabra fiel es una palabra honesta, segura, que va a llevarse a cabo. Es una palabra fiel. O sea, no es ninguna cosa que se avienta una palabra y a ver si sucede, ¿no? Sino que una palabra fiel que estamos oyendo que con seguridad se va a llevar a cabo. Pero vayan a la Biblia y abran en 2 de Timoteo 2:11, y vamos a empezar a ver cómo las advertencias de estos apóstoles, en este caso Pablo, cómo advierte con mucha seguridad y con la seguridad plena del Dios vivo adentro de él, ¿verdad? Ahí en 2 de Timoteo 2:11, digan amén, cuando no hayan para saber y empezar a leer. Vamos a ver en cuanto a un hombre fiel por parte de Dios, y después vamos a ver, como lo hemos hecho siempre, a los falsos hombres o a los falsos maestros, el carácter de ellos comparado pues con los verdaderos hijos de Dios, porque tenemos que entender y tener en cuenta que estamos viviendo esos tiempos ya, ¿sí? No necesitamos ir a meternos a las congregaciones donde se está llevando todo eso. Con solo ver los frutos de las personas que ya están allá adentro, podemos nosotros en el Espíritu ver en qué congregación están ellos, en qué denominación viven, en dónde es donde ellos se congregan. Pero vamos a leer 2 de Timoteo 2:11, dice: palabra fiel es esta. Oigan bien cómo el Señor nos advierte que es real y verdadera. Es fiel esta palabra, dice el Señor. Dice: si somos, gloria al Señor, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. O sea, está advirtiendo que si usted permanece con Dios, con Él va a estar todo el tiempo, ¿sí? Ya sea que nos toque morir, ya sea que nos toque de cualquier desenlace, mientras estemos fieles con Él, estaremos con Él, ¿sí o no? Eso es algo que Él dice para que nosotros no tengamos temor de poder cambiar nuestra forma de pensar en el Señor, porque mucha gente la mataron en el Señor, a mucha gente murió por el Señor, y mucha gente sigue dando la vida por el Señor. Por eso dice Él, ¿cómo dice? Si somos muertos con Él, porque mucha gente ha sido y lo va a ser siendo muerto en Él de muchas maneras, por persecución, por enfermedad natural. Hay una hermosa promesa, dice: también viviremos con Él. Sí, eso es para entender que no nos vamos a mover en lo que se mueve mucha gente o en lo que ve mucha gente sin Dios en el corazón. Dice en el 12: si sufrimos, sí, porque todos sufrimos, creyentes y no creyentes, pero hay unos que sufren sin causa y otros con causa justificada. Dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Amén a eso, ¿no? Si le negáramos, oigan bien aquí, y aquí es donde van a caer todos aquellos
que no entienden y endurecen sus corazones para con el Dios vivo. Dice, si le negáramos, está hablando generalizadamente de todos aquellos que desean, por deseo propio, negarse a Dios. ¿Qué dice ahí? Él también nos negará. ¿Se cierra la puerta ahí o se abre? Se cierra. La oportunidad de irte con Dios está en duda y está puesto esto muy claro para todos aquellos que piensan que pueden ir a pisar terrenos ajenos o del diablo y volverse hacia Dios cuando ellos quieran. Nadie garantiza esas cosas. Por eso está muy claro y dice, si le negáramos, Él también nos negará. Tiene que tener uno cuidado con lo que uno cree, con la doctrina que uno recibe, con lo que uno dice amén a todo, y donde uno está dizque sirviendo a Dios. Amén a eso. Y luego dice, si fuéramos infieles, y hay que aclarar eso ahí, que muchos de nosotros, por nuestra naturaleza, le somos infiel al Señor. Él permanece fiel. Ahora, no es lo mismo negar que serle infiel. Sí, porque es la naturaleza de uno, estamos en un pecado natural, hasta que no seamos transformados y cambiados. Ahora, eso no nos da luz verde a nosotros para ir y ser infiel toda la vida, sino que en el proceso vamos a fallar. Pero, ¿qué es lo que Él promete? Él permanece fiel. Hay una puerta abierta para cuando usted o yo nos arrepintamos. Ahora, dice, Él no puede negarse a sí mismo. Sí, porque lo que Él dice, lo que Él promete más bien, va a ser. Por eso Él no se puede negar a sí mismo. Ahora, vamos a leer, para entrar ya a ver bien el carácter de los hombres que trabajan con Dios, de los hombres que deciden estar trabajando, dar el corazón con Dios y decir, Señor, vamos a trabajar juntos, yo pongo mi corazón y tú pones el futuro y destino enfrente de mí, sin que yo lo vea, sin que yo sepa, pero bajo tu voz y tu obediencia estoy. ¿Sí? Ahora, vamos a ver la exhortación de este apóstol hacia Timoteo. Vamos a leer ahí abajo, en el 14. ¿Está ahí o no? Dice, recuérdales esto, ¿verdad? Está hablando Pablo. Como número 1 dice, exhortándoles delante del Señor, que es algo que hoy en día no se ve. Es algo que hoy en día no todos lo hacen. Es algo que hoy en día el predicador tiene temor a que si dice eso, la iglesia se le va. Si habla tan fuertemente, los desanima y se van. Sí, porque no todos los que están sentados están buscando de Dios. Muchos están de falsos y están ahí nomás entre la congregación con otros fines, que después vamos a ver cuáles son ellos. Pero como número 1 dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. Sí, porque todo lo que se habla, hay un juez verdadero y real. Hay un testigo fiel, que es Dios. Entonces lo que se exhorta, lo que se dice, ya sean mentiras o sean verdades que diga la gente, hay un testigo fiel y es Dios. Por eso cuando se habla, hay alguien que está viéndonos siempre y estamos delante de Dios. Dice, a que no contiendan sobre palabras, oigan la advertencia, porque muchos empiezan a contender que si esto es así, que si esto es acá, que si cómo está usted, que cómo fue que esto, que bueno, hay un montón de palabras, pero ¿qué sigue diciendo? Dice, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Porque hay hermanos que supuestamente ya nacieron y está otro hermano que supuestamente ya nació, pero hay mucha contienda en cuanto a las doctrinas. Y hay alguien que se arrima por ahí a conocer de Dios y los oye pelear y se desanima y se va. Dice, estos son disque hermanos, no se conocen, tienen mucha disensión, están hablando ahí que no se ponen de acuerdo, y eso que ellos sí conocen y yo no conozco, dice el otro, y le sirven un poco ahí de tropiezo. Por eso dice, sino que es para perdición de los oyentes. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno habla con otro hermano acerca de la doctrina. Tener mucho cuidado con eso. Dice en el 15, sigue diciendo Pablo, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿sí? Que se presente a Dios en sus cabales, aprobado por quién, por el mismo Dios,
no se va a presentar aprobado por el público, por la gente o los gobiernos, sino que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y luego le dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahí estamos viendo el carácter de los hombres reales. Porque nosotros, cuando nos viene una revelación, cuando nos viene una palabra, cuando nos viene la guía de Dios, es supuestamente la verdad. Porque hay gente que transforma, que cambia, que voltea las palabras de la Biblia, ¿o no? Está escrito que hay gente que no entiende y la cambia a su favor, a su manera. Entonces Pablo le dice a él que no se avergüence de nada, que se presente como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, como alguien que hizo las cosas bien, como alguien que hizo las cosas justas, derechas, delante del propio Dios. Por eso alguien, cuando se para a predicar y está en la verdad, no tiene por qué temer. Una cosa es sentir nervios en la carne por la gente que está alrededor, y otra cosa es temer por lo que va a predicar o hablar. Sí, porque hay que entender eso, que hay gente que se sienta a hablar con mucha paz, pero a decir mentiras. Y hay gente que se siente un poco nerviosa humanamente, pero empieza a hablar en el espíritu y empieza a tocar personas. Son dos cosas muy diferentes. Amén. Dice que uses o que usa bien la palabra de verdad. Dice en el 16, y aquí es donde vamos a entrar ya, dice, más evita prófanas o profanas, como se diga, y vanas palabrerías. Hay que evitar todo tipo de cosa que no tiene que ver con la verdad de Dios. Cuando uno o alguien viene y contiende con uno. ¿Por qué? Porque la palabra prófano o profana es algo que no es sagrado ni sirve a usos sagrados. O sea, están profanando con su manera de hablar. Y dice también que es algo libertino, jodado mucho a las cosas del mundo. Alguien que tiene palabras de ese aspecto son nomás palabras que no edifican, ¿sí? Por eso le dice que evite toda esa palabrería, ¿cierto? Dice más, evita prófanas y vanas palabrería. Allá atrás, vayan conmigo atrás de donde estamos ahorita y vean 1 Timoteo 6:17. Estamos en segunda, vayan para atrás a la primera de Timoteo 6:17 y vamos a ver ese consejo que Pablo le da a él, a Timoteo, en la primera carta. Le dice, porque recuérdense que uno como humano tiene contacto con muchas personas, ¿no? Con ricos, con pobres, y en las congregaciones también se arrima mucha gente. Pero les dice él, en 1 Timoteo 6:17, dice, a los ricos de este siglo, sí, porque había gente, me imagino si Pablo le decía a él es porque Timoteo iba a tener comunión o acceso o una relación en la iglesia con estas gentes, y les dice y les advierte, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, sí, porque él tiene que enseñar, como dice, la verdad, la palabra. Entonces no es de dar temor decirle a los ricos que no vivan por el dinero. Vean cómo dice ahí, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, porque eso es lo que les pasa, ¿o no? Dice, ni pongan la esperanza en las riquezas. ¿Les pasa eso a los ricos o no? También les pasa eso. Dice, las cuales son inciertas. Ahí está diciendo el Señor que todo lo que el Señor, por su amor y por su bendición, muchas veces les presta a los individuos, nada quiere decir eso. Nada les asegura que van a ser mejores personas. Nada les asegura que eso les va a ayudar. Nada les asegura que los va a llevar al cielo. Un rico, oigan bien, ahí está. Porque no es el dinero, sino el carácter que agarran cuando se sienten llenos de posibilidades de hacer y deshacer por el dinero. Dice, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, dice, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, la esperanza no está en las cosas materiales de nadie. Nos ayudan a vivir, pero así como las tenemos, de repente ya no están. Y pónganme a mí lo que sea, casas, materiales, ropa, cualquier tipo de cosa, carro, todo se acaba. No hay esperanza en nada de eso. La esperanza está en el Dios vivo, como dice él, que dice el Dios vivo que nos da todas las cosas como en abundancia para que las disfrutemos. Estamos viendo que en las enseñanzas de Timoteo le está tirando
está hablando, exhortando a los tipos de hombres que se arriman a las congregaciones sin darle a él vergüenza, sin él no tener temor y decir, bueno, si este hombre rico es el que ofrenda más, ¿cómo le voy a decir yo eso? Se me va a ir y ya no me va a ofrendar dinero. Pero hay que serle fiel a Dios y no a los hombres que están sentados en la congregación. ¿Estamos entendiendo? Porque el que nos pone a hablar, el que nos guía, el que nos enseña, el que le va a demandar la palabra que sale de nosotros es Dios también. Entonces esto es muy fuerte, pero es necesario hacerse. Dice enseguida que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. ¿Se fijan cómo es el carácter de estos hombres? Tiene que ser así, por de un verdadero predicador que habla para que ellos no terminen como falsos hombres con unos caracteres más parecidos a los del propio diablo. El Señor lo reprenda. Pero eso sigue diciendo, dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. ¿Por qué? Porque de ahí le va a venir la bendición a estos hombres. Dice, atesorando para sí buen fundamento, para lo porvenir. Ahí les está diciendo que si ellos cambian su manera de vivir, de pensar, de ser con los demás que no tienen y les dan a los necesitados, están generando tesoros en el cielo. ¿Sí? Vean lo que dice en el 19, atesorando para sí buen fundamento, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Gloria a Dios. Sigue diciendo ahí, en el 20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las prófanas, otra vez, pláticas sobre cosas vanas, dice Pablo, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, ¿sí? Porque siempre se ha hablado de eso, de la ciencia, ¿no? De la sabiduría de los hombres, de lo que significa esto, de lo que significa el otro, que este estudió, que este es un teólogo, que él estudia y sabe cómo no está escrito, pero él sabía. Entonces son ciencias que los hombres sacan. Por eso dice, evita los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y luego dice el 21, la cual profesando algunos, ¿sí?, se desviaron de la fe. Ese es el problema para todos aquellos que se quieren especializar como si fueran unos médicos seculares que empiezan estudiando esto y van agarrando licenciaturas y van agarrando, o yo no sé cómo se diga, van agarrando grado más grado y se van haciendo todos ahí unos profesionales. En las cosas de Dios no es así. Mucha gente va a decir, oh no, ¿cómo no? Es que no es así. El que nos da el poder, el que da el espíritu con medida es Dios. Usted por agarrar libros y libros, irse a universidades, a teologías y todo eso, usted no se va a hacer más poderoso que el otro. Usted va a estar limitado por el poder de Dios si es que se somete a Dios. ¿Sí? Aquí no estamos nosotros en una divinidad secular. ¿Sí? Sí, aquí está el ejemplo. Dice ahí que el cual profesando algunos se desviaron de la fe. Imagínense que empiezan creyendo bien en el Señor, haciendo sus ayunos, haciendo todo tipo de cosas basado en la Biblia, y de repente se pierden. Se pierden de la fe. Eso es lo que dice Timoteo, que por eso trate de evitar toda esa vana palabrería. Amén a eso. Vamos de regreso allá donde nos quedamos, ahí denle vuelta nomás y vamos a seguir leyendo qué más dice ahí. Dice en el 16, 2.16 de 2 de Timoteo, mas evita prófanas y vanas palabrerías, ¿verdad? Y luego le dice otra vez ahí, porque conducirán más y más a la impiedad. O sea, se van a hacer más, con un carácter más feo, más horrible, más impíos, más alejados del propio Dios. Se van a ir opacando, se van a ir haciendo más malvados, se van a ir haciendo más amargados, se van a ir haciendo más malos, o sea, van a ir perdiendo todo ellos ahí. Por eso la exhortación de que hablen sin vergüenza y que se presenten y que hablen la palabra de verdad. Amén a eso. Dice en el 17, vean el carácter de ellos, ahí sigue, lo va a describir. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Y luego dice qué fue lo que pasó con ellos, que se desviaron de la verdad también. O sea, ahí está el ejemplo. Mucha gente dice, no tiene nada de malo que tú hagas esto. No tiene nada de malo porque mira cuántos lo están haciendo. Tú vas a decir que tú eres el único santo obedeciendo a Dios. Mira a los demás. Pero Dios no te mandó a ti a mirar a los demás. Dios te mandó a ti a que te mantengas bajo su palabra y sus mandamientos, porque ese es el verdadero amor de Dios. Mantenerte en sus mandamientos. Eso es la verdad y el amor de Dios. Sigue diciendo que estos hombres pues se han desviado de la verdad. Y aquí está el ejemplo
del por cual se salieron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado o se efectuó. Dice, y transforman la fe de algunos. ¿Sí? Cuando ya estamos establecidos en algo donde Dios nos lleva avanzando en orden, llega alguien más falso, con una doctrina diferente, con unos cambios, y dice, hermano, así no es. Hermano, usted creyó todo el tiempo así, hermano. Le traigo una palabra nueva, Señor. Le traigo, mira lo que está aquí. Y empiezan ellos a hablar. Están sacándolos y los están transformando de las verdades. Los están alejando ya. Por eso el ejemplo, trastornan la fe de algunos. Imagínense que ya Dios, tú te preocupaste durante mucho tiempo de hacerle caso, de someterte en obediencia y de andar por ahí. Y de repente tú tratas de oír o de abrirle puerta a esta gente y vas a ser igual que ellos o peor. Por eso esa es la importancia de que te mantengas en lo que al principio tú oíste, si es que creíste, y si es que recibiste, y si es que volviste a nacer. Amén. Vamos siguiendo leyendo ahí. Dice en el 10, viene el contraste de todo eso. Dice, pero el fundamento, ¿hay fundamento en Dios o no? Existe, amén a eso. Pero el fundamento de Dios está firme, amén a eso. Dice, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Pero vamos a ver esto por partes. ¿Cuál es el fundamento de decir que vienen los falsos a transformar, a querer sacar a los malos? Hay un fundamento, hay unos falsos desde un principio que están presentes ahorita, hay unos verdaderos que estuvieron antes y que están ahorita, y todo eso sigue en proceso igual, ¿sí? Porque siempre va a ser una pelea espiritual, donde el falso va a querer sacar al otro de la verdad y lo va a querer llevar, pero ya Dios, aleluya, a través del Señor Jesucristo, advierte, y el apóstol Pablo en muchos lugares advierten. Solamente les voy a mostrar dos. Ahorita regresamos aquí, vayan conmigo a la advertencia tan grande que existe en Mateo 24:23. ¿Sí? Oigan bien cómo vamos a ver esto aquí. Cómo el Señor Jesucristo, con toda, advirtiendo, diciendo, siempre señalando a las personas de lo que va a pasar, y la gente muchas veces desechando lo que el Maestro nos dice. Mateo 24:23. Oigan cómo dice ahí. Ustedes han oído muchas veces que vienen personas y dicen, ese Dios lo usa, ¿verdad? Él está bien lleno del Espíritu. ¿Habrá gente así? Yo pienso que sí. Pero también hay gente que no. Por eso aquí lo vamos a aplicar casi como está. En el Mateo 24:23 dice, entonces, dice el Señor Jesús, si algunos dijere, mirar, aquí está el Cristo. Si hay gente que dice, yo soy el ungido del Señor, dicen ellos, y yo voy a traer una palabra fresca para usted, y yo traigo esto para usted, y ahí están, ellos representan o quieren representar a Cristo o no. Sí, por eso hablan todo este palabrerío. Pero el Señor dice, entonces, si algunos dijere, mirar, aquí está el Cristo, o mirar, allá está, dice el Señor, no lo creáis. ¿Por qué? Por lo que va a decir ahorita. Dice, porque se levantarán falsos cristos, ahí están, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera, ¿qué sigue diciendo? Que engañarán, si fuere posible, a uno de los elegidos. Entonces Jesús, cuando anduvo en la tierra, advirtió acerca de todos estos fundamentos que ya estaban establecidos, donde iba a haber falsos y donde iba a haber verdaderos. Ahora, siendo el mismo Señor y Pablo en el Espíritu, vamos a ver qué dice. Aleluya, gloria sea el Señor, en Primera de Juan 2:18. Primera de Juan, está ya casi al final de la Biblia. Busquen Primera de Juan, ahí en 2:18 podemos ver otro ejemplo muy tremendo acerca de los tiempos de las personas que se relacionan como un tipo de anticristo, porque piensan que son pero no son. Amén a eso. Quieren ellos representar pero no son. Dice en el 18, ya es el último, dice, hijitos, ya es el último tiempo. O sea que imagínense dónde estamos viviendo.
Dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos ¿qué? Anticristos. Dice, por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, cuando ustedes ya vean todas estas falsas doctrinas que no tienen nada que ver con la gracia de Dios, estos templos falsos, con con falsos hermanos, falsos maestros, estamos viviendo los últimos tiempos. Por eso estamos leyendo hoy aquí. Y alguien dice, bueno, ellos se ven como nosotros, ellos dicen gloria a Dios, amén, y dicen hermano, y aplauden, y danzan, y cantan, ¿verdad? Se parecen mucho a uno. Bueno, aquí está la respuesta, dice, salieron de nosotros. Si mucha gente empieza en la verdad, en el espíritu, y termina en la carne. Dice ahí, salieron de nosotros, pero aquí está la declaración, y cómo se explica esto muy claro, pero no eran de nosotros, ¿sí? Entendamos eso de que no todo el que está sentado en la congregación va al cielo. Hay alguien que lo manda el enemigo a destruir obras, mujeres, hombres, lo que sea. Ahí se presentan, por eso hay que tener cuidado. Dice, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y ahí cae la promesa del Señor donde dice que ninguno de ellos se iba a perder, solo los que están destinados a perdición. Y ahí estamos viendo que ellos ni cuenta se dan y están haciendo una obra diabólica y para servir al padre de mentira, porque lo que dicen son mentiras. Eso está muy claro. Ahí seguimos leyendo que él dice, Juan, que habrían permanecido pues con nosotros. Dice, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Esto es para todos aquellos asolapadores, líderes que dicen, venga usted aquí, Dios le ama. Siéntese, hermano, que Dios también a usted lo ama. Sí, hay que tener cuidado con eso. No hay que ser asolapador, sino hay que ser una persona que viva sin vergüenza predicando la verdad. Porque de eso es de lo que nos vamos a dar cuentas como hombres de Dios, qué es lo que permitíamos y qué no permitíamos. Porque hay gente que todo lo permite dentro de la congregación. Entonces, aquí está muy claro que es necesario, como decíamos la otra semana, que estén estos grupos con contiendas para que sepa cuáles están aprobados. ¿Delante de quién? De Dios. Por eso, miren cómo sigue diciendo, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Dice así o no? Dice en el 20, y aquí está lo más hermoso y poderoso para un creyente, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Eso es lo que la gente dice, ¿qué será eso? ¿Cómo podemos nosotros asegurarnos que yo he vuelto a nacer, dicen unos, que yo voy al cielo, que yo esto, que bueno, es que tú eres, como dice aquí, ¿tienes la unción del Santo o no? Porque si no tienes unción del Santo, desde que te arrimaste a una iglesia sin saber nada, estás perdiendo el tiempo. Porque quizás ni te has arrepentido y tú no vas a ningún cielo. No que te decepcione, pero basado en lo que está escrito, así lo vamos a ver. Por eso dice, pero vosotros tenéis la unción. Cuando dice vosotros tenéis la unción, se refiere a un grupo que ya está con unción. No al que no la tiene, porque el que no la tiene no cabe, no entra, no cae ahí, porque no se ha arrepentido y está nomás sentado ahí. Y dice, yo soy fiel a la congregación, yo soy fiel aquí y allá, pero no conozco a Dios, dice. Entonces está fuera de la voluntad del Señor. Por eso vean el contraste aquí. Tenéis la unción del Santo y conocéis todas estas cosas. Ahí no dice, porque yo te vi en un estudio teológico y te recibiste y tienes un llamado y yo te ungí y yo... No, simplemente Dios hace la obra en ti y ya te tiene a ti como apartado y como reservado, como destinado y como predestinado, y te conoció desde antes de la fundación. Ya tienes todo eso tú ahí. Por eso declara esto con tanta seguridad. Amén a eso. Y luego, por si fuera poco, dice, no os es escrito como si ignoréis la verdad. Porque todo aquel que ya la conoce, la tiene que vivir, la tiene que respetar, se tiene que orientar y se tiene que mover en ella. Por eso dice, no os he escrito como si ignoréis la verdad, dice Pablo, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Por eso ahí se caen los argumentos falsos de tanta doctrina falsa que la gente se goza, se mueve y celebra año con año sin ser bíblica y sin ser de parte de Dios. Oye, es cuando el Señor les diga, oye, ninguna mentira procede de la verdad. ¿Qué hacías tú celebrando tanta cosa y creyendo tanta cosa que no era ni verdad?
Por eso este hombre, Timoteo, se presentaba, ¿sí? Se presentaba sin vergüenza, se presentaba hablando verdad, se presentaba sin temor, porque si Dios está contigo, ¿quién está en contra de ti? ¿Y quién te puede hacer algo? Dios es el que te juzga y Dios está contigo. ¿Sí te fijas? Aleluya. Vamos de regreso a ver otro aspecto ahí en segunda de Timoteo, donde dice que el fundamento de Dios está firme, ¿sí? Ya vimos los fundamentos. Y luego dice, teniendo este sello, ¿no? Dice enseguida, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Ustedes qué creen de eso? ¿Será cierto eso o no? ¿Será cierto que Dios conoce a los que son suyos? ¿Será cierto que Dios a un bebé que ya es de Él, desde antes que nazca y la mujer lo eche para afuera y lo dé a luz, Dios sabe si es de Él o no? Aleluya. Entonces ya podemos nosotros ver que lo que se tiene que hacer es esperar en los tiempos del Señor, cuando la gente sea tocada, llevada en verdad y se una a la familia del propio Dios. Mucha gente dice, no, déjenlo en la iglesia aquí, lo prefiero aquí en la iglesia sentado, a ver si algún día él se arrepiente. No se trata, no es de voluntad de carne ni de varón, sino es por Dios, ¿sí? Del que Él tiene misericordia. Puede haber gente, y en esos me incluyo yo, que yo nunca puse pie en una iglesia evangélica y el día que fui, de ahí ya no, yo fui otra persona, pero no necesariamente tiene uno que estar asistiendo, a ver cuándo es que Dios te va a tocar y te va a cambiar, si no es en el tiempo del Señor. Sí, porque si no, ahí estuvieran todos haciendo línea, ¿verdad?, en una iglesia evangélica, a ver cuándo el Señor quisiera tocarlos y transformarlos. ¿Estamos entendiendo cómo trabaja Dios o no? Por eso dice, conoce el Señor a los que son suyos. Vean cómo dice el libro de el profeta Nahum 1:7, dice, Jehová es bueno, primeramente. Nahum, así se dice, ¿no? Fortaleza en el día de la angustia. ¿Cuántos hemos tenido angustias en nuestra vida? A cada rato. Sí, porque este cuerpo, como es un cuerpo de pecado, es un cuerpo también débil, de mucha cosa que uno ve y tiene una angustia. ¿Sí? Aunque uno sea del Señor, aunque uno conozca, no deja uno de resentir o de recibir esas angustias, ¿o no? ¿Sí? Hay veces que viene la aflicción de espíritu. Y dice el profeta Nahum en 1:7, dice, Jehová es bueno, dice él. Y luego empieza a decir, fortaleza en el día de la angustia. Y luego asegura algo muy hermoso, y dice, conoce a los que en Él confían. Amén. Qué tremendo es Dios. Cómo estamos viendo cómo a Pablo le habla con tanta seguridad, y Timoteo lo escucha y le empieza a hablar a todo tipo de gente para que no vayan a caer en lo que vamos a ver más adelante, que es los caracteres de los hombres en los postreros días, cuando van a andar de raros, de tercos, de bandidos, sin amor, ¿sí? Van a andar muy mal. Ahorita lo vamos a ver. Sigamos leyendo en 2 de Timoteo 2:19. Dice, lo repito, pero el fundamento de Dios está firme, amén a eso, teniendo este sello. Y ese es el sello que usted tiene si usted vuelve a nacer, que ya Dios lo conoce. Y nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Conoce el Señor a los que son suyos. Oigan bien la advertencia. Para todos aquellos que declaren que van al cielo, en su congregación, en su denominación, en su propio servirle a Dios a la manera de ellos y no a la de la Biblia o no a la del Dios vivo, ¿qué dice el Señor? Ahí les da un consejo de parte de Dios. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Hoy en día hay congregaciones que no invocan a Cristo, invocan un montón de cosas, ¿sí? Invocan esto, invocan lo otro, se doblan rodillas, marchan, dan vueltas, se van al campo, regresan, hacen ayunos, pero se olvidan del orden de Dios. Aquí está muy claro. Y hay un grupo muy fuerte y muy grande que invoca el nombre del Señor. Ahora, como congregación, ¿a quién andarán invocando ellos? ¿En el nombre de quién? ¿Sí? Hay que entender que lo que están haciendo, si no es de la manera de Dios, están perdiendo el tiempo, como siempre. Pero sigue diciendo en el 20, después de que les dice que se aparten de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo, porque es necesario que te santifiques, y yo también. Pero en una casa grande,
Oigan, estamos en una casa grande. El mundo para nosotros es una casa de paso, pero es una casa grande. ¿Sí? Porque nuestra verdadera morada está en los cielos. Pero estamos ahorita en una casa muy grande, donde existe todo tipo de razas y gentes, creencias, religiones, pensamientos espirituales, ideas de todo tipo de locura. Oh, bueno, el Señor dice aquí que, pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro, ¿sí? ¿Qué sigue diciendo? Y de plata, sino también de madera. Oigan bien la calidad de hombres y de mujeres que hay, y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Ahora, sí, ¿cómo se considera usted? ¿De qué tipo de utensilio creo que es usted? ¿Cómo Dios lo va a usar a usted? ¿Cómo Dios usted cómo se va a prestar a ser usado por Dios? Como instrumento, como nada, como de oro, como de plata, como de... Vean aquí cómo está. Dice que unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Ahí no dice que el Señor les pregunta si quieren participar como vasos de honra o como vasos viles. La gente sin saber se mete a las burradas y en temor respeta las palabras de Dios. Hay que ver todo eso ahí, ¿no? Dice en el 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, oigan bien, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Ahora, ¿quién dice Dios que te está diciendo a ti que Él te va a limpiar o que tú te limpies? Uno se limpie. Por eso dice, tienes tú que estar preocupado de lo que tú haces, de lo que tú piensas, de lo que tú crees hacer y agradar, porque tú eres el que estás metiendo los pies, metiendo las manos y hablando. Tú estás dando testimonio de lo que tú crees basado en lo que tú actúas y crees. Por eso límpiate y yo me limpio. Por eso dice así muy claro. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra y santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y mucha gente dice, no, yo soy fiel al pastor ahí. Yo soy fiel a un diácono desde que tenía no sé qué tantos años y a ver cuándo me ponen de pastor. Yo soy fiel a estar ahí haciendo esto y a ver cuándo me habla al púlpito. Yo soy... No, pero es que no se han limpiado. Siguen ellos haciendo las mismas cosas, porque el que le temen es al hombre, no le temen a Dios. Por eso nunca van a salir de la posición esa donde ellos piensan que están ascendiendo, como si fuera la iglesia un negocio secular, donde tú entras por ahí y haciendo mandados, luego te suben de posición y después eres el presidente de la compañía por ahí. Eso sí no es aquí, así no es el cuerpo del Señor. Vean cómo vamos a ver aquí esto, porque esto es lo que pasa con muchas iglesias y muchos lugares donde dicen, bueno, es que nosotros aquí, nosotros allá. Sí, pero tengan cuidado siempre de lo que esté escrito. Esa es mi advertencia principal, tener cuidado diario de lo que está escrito. Dice, aleluya, que solamente cuando nos limpiamos somos instrumentos para honra, santificado, dice, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, ¿sí o no? Dice en el 22, huye también de las pasiones juveniles, ¿sí? Porque hoy en día en muchas congregaciones tienen su grupo de jóvenes y entre ellos solamente Dios sabe qué harán. Algunos tienen temor, amén, algunos no les importa, también. Entonces la advertencia es pareja y dice, huye también de las pasiones juveniles. Le está diciendo a él, pero esa palabra es para todos nosotros. Dice, y sigue la justicia, ¿verdad? Y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Te está diciendo que te unas a los verdaderos. Si tú te sientes verdadero, hay iglesia que piensa como tú y cree como tú. No toda la iglesia es del Señor, que se dice ser, porque ellos se ponen como iglesias, sino Dios los pone a ellos como iglesias, sino que ellos mismos se sienten del grupo, se sienten de la familia y todavía no conocen ni saben nada de Dios. Ahí lo tienen ellos según, pero no han conocido al Señor. Por eso hay que huir de las pasiones juveniles. Y luego dice, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. Y luego dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Porque hoy en día nadie invoca el nombre del Señor Jesús. Todos dicen, gloria a ti, ¿verdad? Y aquí, gloria al Señor, pero no mencionan ningún nombre ni dicen nada. Es como que les duele o les lastima decir el nombre del Señor Jesús, en donde está puesto toda potestad.
y donde se le dio a Él todo para que Él, todo el poder del Padre se lo ha dejado a Él hasta que después se haga el cumplimiento. Pero vean cómo es esto. Y luego dice el 23, pero desecha las cuestiones necias otra vez e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Una cosa es exhortar a un hermano y sacarlo de la mentira y ponerlo en la verdad, y otra cosa es que te la pases nomás tú mandando mensajes, así no es, el Señor dijo, y aquel dice no, pero usted está mal, y ahí están contendiendo. ¿Sí? No es de Dios estas cosas. Desecha las cuestiones necias, porque es de necios, e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, y aquí empieza a hablarle a los hombres otra vez, que se quieren poner atrás de los púlpitos, y son bien, lo voy a decir, ¿por qué no? Muy déspotas estos hombres, porque son tercos, ¿sí? Son soberbios, contenciosos, tercos. Ahí vamos viendo el carácter de ellos aquí. Por eso dice, como ejemplo, dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso. Amén. Y luego da, vean esta lista, sino amable para con todos. Y luego dice algo muy interesante aquí, apto para enseñar. Alguien va a decir, wow, ¿cómo? Bueno, tiene que estar dispuesto, tiene que ser suficiente, capaz, competente y útil para él mismo, en la guía y en la obediencia de Dios, enseñar, como un maestro. Por eso, esto no es para todos. Por eso el Señor dice, es que yo a ti nunca te puse. Yo a ti te puse como esto, a ti te puse como esto, y a aquel lo puse donde yo quise. Y la gente dice, bueno, es que yo pensé que yo iba a subir de grado, Señor. Yo empecé como diácono, como maestro, como todo ahí, y ahí soy, pero ¿quién te dijo a ti? ¿Sí? Aquí estamos viendo la verdad. Por eso dice que sean aptos para enseñar. Vamos a ver unos detalles aquí. Amén. Gloria es el Señor. De cómo viene otra vez, como cuando empezamos a oír. Oigan bien, porque esto es muy grande y muy poderoso de parte de Dios, y nos va a costar a los que estamos hablando de Dios, a los que estamos presentando la palabra, a los que estamos dando el consejo, a los que estamos tratando de abrir ojos y oídos en el Señor. Nos van a traer a prueba, nos van a traer nos van a poner cara a cara con Dios de una manera muy fuerte, más que a los demás. Y digo esto porque por eso hay tanta advertencia acerca de aquellos que quieren servir a Dios, ¿sí? Y una de las cosas que dice como algo muy interesante, lo repito, que sean aptos para enseñar, ¿sí? Vamos a ver, para poder entender bien lo que quiero decir. En 1 Timoteo 3:1, denle nada más para atrás y dígame cuando hay en 1 Timoteo 3:1. Amén. ¿Cómo? Oigan bien esto. Cómo mucha gente se brinca y no quiere ver lo que está escrito, porque los hombres son los que los ponen a ellos, ¿sí? Otro hombre igual que él le da la gloria, le da la honra y dice, hermano, usted puede predicar, hermano, usted puede hacer esto, y no es Dios, pero es el hermano el que lo está mandando. Entonces, bíblicamente, leamos que dice 1 Timoteo 3:1. Empieza otra vez el Señor advirtiendo y diciendo, palabra fiel. O sea que lo que es fiel y verdadero como testigo Dios viendo, nos va a traer a cuentas lo que está advirtiendo. Tengamos cuidado. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero aquí está en el 2, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Amén. Marido de una sola mujer. Ahí es donde ya mucha gente va a empezar a hacerse a un lado, porque hay gente que tiene más de una mujer, ¿verdad? Especialmente los que venimos de otros países, tienen hasta otras familias. 1 Timoteo 3:1. Tienen otras familias, tienen ya hijos grandes, pero hay gente que dice, yo así, Dios me habló, y ahí están. Pero vean aquí cómo Dios no se confunde. El que se confunde es la persona, porque dice aquí que es necesario que el obispo sea irreprensible. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar otra vez. Dice en el 3:3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas.
Hay gente que dice, yo soy un predicador, pero tengo acá un taller mecánico o tengo acá mi negocio, y meten las dos cosas, ¿sí? Había uno en el radio, y lo voy a decir sin temor a nada porque eso él lo decía, y decía que él era el pastor mecánico, ¿sí? Ahí él decía que él hacía, y decía, bueno, cada quien va a dar cuentas por lo que dice. Entonces no podemos nosotros juntar las dos cosas, ¿sí? Por eso, porque vamos a usar de que somos de Dios para atraer gente y hacer negocio, ¿sí? Y eso así no es. No me importa en la rama que trabajen, ustedes tienen que tener su trabajo y hacer la obra del Señor aparte. No digan, no, es que yo los traje porque yo hago esto, o están aquí porque después les voy a enseñar esto y les voy a vender esto. De trabajos deshonestos, de codiciosos de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Porque cuando tú no eres avaro, tú dices que venga el que venga y lo recibimos, y aquí está, y le presentamos el evangelio. Tú no pones tu negocio primero, ¿sí? Aunque estemos trabajando, aunque ocupemos dinero cada semana, Dios proveerá. Tú no te corrompas trayendo gente de tu negocio a la congregación diciendo, venga hermano, mire, usted como que usted algún día va a predicar, venga, yo le enseño, ahí en la congregación, y están revolviendo ellos ahí, ¿sí? Porque eso es lo que está pasando también. Por eso estamos viendo nosotros esto en cuanto a los requisitos de los hombres verdaderos de Dios. Y luego dice, aleluya, en el 3:4, que gobierne bien su casa. Ahí es donde muchos ya van a quedar fuera también, porque no, hacen todo menos hacer la obra en su casa. No proveen para la casa de ellos. ¿Cómo van a proveer?